Muy buenos días. La Comisión Técnica y la Comisión Técnica Consultiva del Marco Nacional de Cualificaciones para las Carreras de Educación, conformadas por representantes del Consejo Nacional de Rectores, el Ministerio de Educación Pública, el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Privada, CONESUP, y el Colegio de Profesores y Licenciados en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, les dan la más cordial bienvenida a esta conferencia anual correspondiente al año 2023, titulada Desafíos y Horizontes de Educación Superior en la Era de la Inteligencia Artificial. Desde el Marco Nacional de Cualificaciones como referente para el fortalecimiento de la formación inicial y continua de los profesionales en educación y en atención a los compromisos asumidos en cuanto a calidad, innovación y pertinencia de la formación de estos profesionales de acuerdo con los requerimientos de la sociedad actual y en prospectiva, creemos que el tema es de gran importancia. En definitiva, es una aspiración reflejada en los resultados de aprendizaje del Marco Nacional de Cualificaciones, la formación de los profesionales en educación con las competencias necesarias para el uso de los avances tecnológicos y científicos que afloran o toman auge en la sociedad nacional e internacional. De ahí que esta conferencia enriquece los procesos formativos alrededor de la implementación de este Marco Nacional de Cualificaciones para las carreras de educación. Les invito a realizar su consulta en el transcurso de la conferencia. Estas serán respondidas de manera escrita vía correo electrónico. Damos un cordial saludo y agradecimiento a la expositora del día de hoy, la señora Ariana Valentini. La señora Ariana Valentini cuenta con estudios en ciencias políticas y una maestría en estudios de desarrollo, así como una maestría en políticas educativas para el desarrollo global de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha desempeñado en gestión de proyectos educativos en ONGs, startups e instituciones de educación superior e investigación aplicada principalmente en los temas de transformación digital de la educación y desigualdades. Actualmente se desempeña como analista de políticas para UNESCO y ESALC. Muchas gracias, doña Ariana. Escuchamos su exposición. Buenos días con todos. Gracias por la invitación de estar aquí. Soy Ariana Valentini, analista de investigación y prospectiva para UNESCO y ESALC. Y hoy día vamos a conversar un poco sobre las oportunidades y los desafíos de la era de la inteligencia artificial para la educación superior. ESALC es el único instituto de las Naciones Unidas que se encarga de temas de educación superior. ¿Vale? Y como misión tenemos el de promover el derecho universal a la educación superior, el de empoderar a las instituciones y los sistemas de educación superior para que sean más receptivos, inclusivos, relevantes y eficientes, fomentar la innovación en la educación superior y replantear la internacionalización. Durante este año hemos enfocado bastante nuestros esfuerzos de investigación en temas de inteligencia artificial. En este código QR pueden encontrar un manual básico para los actores de la educación superior que contiene una guía práctica para poder empezar a implementar temas de inteligencia artificial en las instituciones, además de diferentes informaciones relacionadas a la inteligencia artificial en la educación superior. Y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre los temas que también se abordan en este documento. Lógicamente, si quieren ahondar en el tema, les sugiero que también puedan descargarse este documento, que es de libre acceso, está disponible en inglés y en español también. Entonces, para ir empezando, vamos a conversar primero sobre qué es la inteligencia artificial. Y aquí es súper importante tener en cuenta que no hay una definición universalmente aceptada de inteligencia artificial. ¿Y esto por qué? Porque se necesita una interpretación flexible que pueda incorporar los nuevos desarrollos que se dan siempre más rápidamente en este ámbito, ¿cierto? Y es por eso que no hay una definición universalmente aceptada. El enfoque de la UNESCO y por ende también de IESALC hacia la inteligencia artificial se centra en la imitación de la inteligencia humana,
¿vale? Entonces se considera como una máquina capaz de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana, incluyendo características como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, etc. Para poder facilitar nuestra comprensión de la inteligencia artificial, podemos separarla en dos maneras. ¿Ok? Primero, por capacidades, y tenemos la inteligencia artificial estrecha o débil, y después tenemos la inteligencia artificial general o fuerte. Cuando ustedes ven estas películas de ciencia ficción, ¿cierto? Donde la inteligencia artificial es como un ser humano prácticamente, pero máquina, eso es o sería, en el caso que algún día lleguemos a desarrollarla, inteligencia artificial fuerte. ¿Vale? En este momento, en el desarrollo que existe actualmente, estamos hablando siempre de inteligencia artificial débil. ¿Ok? Y cuando hablamos de esto, también podemos seguir separando la inteligencia artificial en dos secciones diferentes. La inteligencia artificial predictiva y la inteligencia artificial generativa. Más o menos como sus nombres dejan entender, la inteligencia artificial predictiva utiliza algoritmos estadísticos para analizar datos pasados y poder predecir resultados para nuevos datos, ¿no? Resultados futuros. Este tipo de inteligencia artificial se usa en instituciones de educación superior, sobre todo en la parte administrativa, ¿no? Por ejemplo, para gestionar matrículas o como estrategias de retención, y lo vamos a ver más adelante también. En cambio, la inteligencia artificial generativa utiliza métodos avanzados de aprendizaje profundo para generar nuevo contenido, que podría ser similar al que podría generar un ser humano, ¿no? ChatGPT, por ejemplo, es un ejemplo de inteligencia artificial generativa. Y en educación superior se puede utilizar generalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje para generar contenido didáctico, para traducir textos. En general, en realidad, la inteligencia artificial está súper metida en nuestro día a día, ¿cierto? Si alguien de ustedes tiene Netflix, por ejemplo, cuando Netflix te sugiere nuevas series, eso es inteligencia artificial predictiva en ese caso. Los asistentes virtuales de los bancos, los chatbots, las plataformas de redes sociales, todo eso utiliza ya inteligencia artificial. Entonces va más allá, digamos, de la aplicación en la educación superior y abarca en realidad todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué está impulsando el interés reciente en la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es algo nuevo. Digamos que hace más de 40 años que se vienen trabajando en desarrollos de inteligencia artificial. Pero en este momento hay diferentes razones por las cuales, digamos, hay una nueva primavera, ¿no? En relación a la inteligencia artificial. Por un lado está la investigación, que ha crecido exponencialmente en los últimos años, incluyendo las patentes. Por otro lado, y esto es algo muy importante, son los avances algorítmicos, o sea, la capacidad que tenemos a nivel computacional, ¿cierto? Porque no existe inteligencia artificial sin algoritmos. Y ha habido, digamos, un aumento exponencial en la potencia informática y en el almacenamiento de los datos, que también ha permitido que estos sistemas de inteligencia artificial crezcan tan rápido en los últimos años, meses. Y también, lógicamente, está la inversión. Aquí de notar es que es la inversión del sector privado más que la del sector público quien lleva, digamos, la batuta en estos temas de inteligencia artificial. De momento, los gobiernos de algunos países también están aumentando su inversión en investigación de inteligencia artificial, pero en realidad es un área que está dominada por el sector privado, lo que también genera ciertos desafíos que vamos a ver más adelante. Algo súper importante que hay que tener siempre en cuenta es que los datos son la gasolina de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial para funcionar necesita enormes cantidades de datos para poder aprender y para poder proporcionar servicios, ¿cierto? ¿Y de dónde vienen estos datos? Vienen de nosotros, de los teléfonos celulares, de los relojes inteligentes, de las plataformas de redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, el año pasado, cuando se lanzó ChatGPT, que es
Una aplicación, me imagino que varios de ustedes ya la deben haber usado, es una aplicación de inteligencia artificial generativa, pero que está muy a la mano del público, ¿cierto? Es muy accesible al usuario. No necesita uno ser un experto en ingeniería o en inteligencia artificial para poder utilizar ChatGPT. Y debido a a la cercanía, digamos, de esta aplicación para con el público, los temas de inteligencia artificial han empezado a estar en la boca un poco de todos, ¿cierto? Y ahora pasando un poco a todo el tema de inteligencia artificial en el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. Podemos decir que, digamos, el impacto más grande de la inteligencia artificial en el aprendizaje y la enseñanza es la posibilidad de gestionar el aprendizaje personalizado. Este mismo ayuda a proporcionar a los estudiantes y a los profesores comentarios individuales sobre el proceso de aprendizaje de cada estudiante, lo que le permite también al docente o le permitiría poder modificar sus clases o su contenido dependiendo del avance de cada estudiante, ¿vale? Entonces, ¿qué cosa puede hacer la inteligencia artificial en el aprendizaje personalizado? Puede proporcionar retroalimentación inmediata, puede hacer recomendaciones, puede adaptar evaluaciones, puede identificar estilos y patrones de aprendizaje y puede medir también el rendimiento de los estudiantes. Ahora, ¿cómo colapsa? ¿Cómo colapsa esto en una aplicación, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en los sistemas de tutorías inteligentes, que no son nuevos, de hecho hace muchísimo tiempo existen en la educación superior los sistemas de tutorías inteligentes, ahora se están complementando con inteligencia artificial y están aprovechando la inteligencia artificial para proporcionar instrucciones personalizadas y adaptativas que reflejan los beneficios de la tutoría individual. Así permiten rutas de aprendizaje personalizados, proporcionan una capacidad de monitoreo a los estudiantes en tiempo real para brindar asistencia cuando sea necesario, se pueden diversificar la gama de recursos y aprendizaje personalizado y sobre todo se puede ir más allá de los cursos que normalmente utilizaban sistemas de tutorías inteligentes. ¿Vale? Normalmente los cursos que utilizaban sistemas de tutorías inteligentes eran cursos, digamos, de respuestas más cerradas, como pueden ser las ingenierías o las matemáticas, ¿no? Aquí también, como pueden ver en este gráfico. Sin embargo, ahora, digamos que se abre un poco el panorama, ¿no? Por el tema de la inteligencia artificial generativa, como decíamos antes, ¿no? Por su capacidad de generar contenido. Y, por ejemplo, en India, la Universidad Amrita ha desarrollado un sistema de tutoría inteligente para específicamente la educación vocacional. En el Reino Unido, la Open University ha desarrollado un sistema de tutoría inteligente que se llama Open Essayist, que está diseñado específicamente para proporcionar retroalimentación sobre borradores de ensayos. ¿Va? Otra aplicación de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje está relacionada a los chatbots. No sé si han tenido chance de interactuar con algún chatbot de alguna universidad, pero los chatbots que están impulsados por inteligencia artificial pueden responder a las consultas de los estudiantes y dirigirlos a contenido y recursos correctos que estén buscando en ese momento. ¿Cierto? Aquí tenemos un ejemplo, un ejemplo del Reino Unido nuevamente, que la Universidad de Bolton tiene el chatbot Ada, que brinda aprendizaje y evaluación personalizadas a 70.000 estudiantes, además de responder preguntas sobre el contenido del plan de estudios o los requisitos de asistencia, por ejemplo. Otro uso potencial de la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje y enseñanza es poder aumentar la inclusión y el bienestar del alumno, ¿cierto? Por ejemplo, hace unos meses yo estuve en China asistiendo a una conferencia sobre inteligencia artificial donde la mayoría de los ponentes eran chinos. Entonces, lógicamente, hablaban en chino, yo no conozco el idioma, pero tenían un sistema de inteligencia artificial que traducía contemporáneamente a que la persona hablaba al inglés. De esa manera yo pude ser, digamos, incluida a nivel lingüístico y pude entender lo que se estaba diciendo en esa conferencia,
¿cierto? Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial tiene mucho potencial de inclusión y bienestar, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un ejemplo de la Universidad de San Diego que tiene este sistema que se llama AIRA, que ofrece descripciones narradas en tiempo real para estudiantes que tienen problemas visuales o son ciegos, por ejemplo. Además, en Malasia, la Universidad Multimedia de Malasia desarrolló este chat que se llama Chat with Me, que puede identificar las emociones del usuario y también puede identificar a quienes podrían estar en riesgo de suicidio y es capaz además de dirigirlos hacia profesionales de la salud mental. En Perú, en la Universidad Nacional de San Marcos, se desarrolló también una emisora de noticias basada en inteligencia artificial que una vez a la semana transmite las noticias en quechua, ¿no? En Perú, un cuarto de la población, más o menos, es quechua hablante, pero la educación formal se da siempre en castellano, entonces también esta es una posibilidad de inclusión. Yendo un poco a ver lo que los estudiantes ya están haciendo, ¿no? Con inteligencia artificial en las evaluaciones. En esta investigación pudimos notar que los estudiantes están utilizando ChatGPT, por ejemplo, para poder hacer sus tareas y evaluaciones. Esto no quiere decir que lo utilizan indiscriminadamente, ¿cierto? Esta misma investigación arrojó que la mitad de los estudiantes completaba el trabajo de forma independiente principalmente, pero utilizaba la inteligencia artificial para partes específicas. Y de hecho, solo el 17% entregó trabajos producidos por inteligencia artificial sin realizar ninguna modificación. Algunas estrategias de adaptación a la era de la inteligencia artificial en temas de evaluación, mucho más allá de, por ejemplo, utilizar softwares que detecten si el texto ha sido escrito por inteligencia artificial o no, es tal vez ser un poco más creativos, ¿cierto? Y cambiar las evaluaciones basadas en exámenes, por ejemplo, a formatos orales o pidiendo trabajos de grupo, haciendo podcasts, actividades en laboratorio, reflexiones. Eh, Obviamente también es fundamental e importantísimo poder actualizar las directrices de la institución de educación superior para permitir el uso de la inteligencia artificial en las evaluaciones a ciertas condiciones, ¿cierto? Por ejemplo, se puede utilizar para la planificación, pero el texto generado por inteligencia artificial no se puede usar, ¿cierto? Entonces, es muy importante que la institución de educación superior pueda hacer estas directrices y también vamos a hablar de esto brevemente más adelante. Pasando un poco al tema de inteligencia artificial e investigación, nuestra investigación nos muestra que, como les decía anteriormente, ¿no? Ha habido un incremento exponencial en temas de investigación sobre la inteligencia artificial. El área que se investiga más es el área de reconocimiento de patrones. Y esto es, bueno, y solamente, y esto es a mi parecer un poco grave, es que solamente el 1.4% de los artículos sobre aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación superior abordan cuestiones sobre ética, desafíos y riesgos, ¿vale? De momento, la mayor parte de investigadores en inteligencia artificial son de las áreas de STEM, ¿cierto? Entonces se ocupan más de la parte técnica de la investigación y un poco menos de la parte de qué efectos tienen estas tecnologías de inteligencia artificial en la educación, por ejemplo. Entonces, como es un campo tan vasto el de la inteligencia artificial que puede tener tanto impacto, debería la investigación también incluir a diversas áreas, ¿no? Y no solamente a áreas STEM, ¿no? También a educadores, también a antropólogos, en fin, debería ser un área de investigación multidisciplinaria. El país que lleva la delantera en temas de investigación en inteligencia artificial es China, ¿ok? Y digamos que el 60% de publicaciones de inteligencia artificial son artículos de revistas. Esto muestra la madurez en el tema porque los artículos de revista normalmente publican hallazgos confirmados y además pasan por una revisión entre pares, ¿ok? Esto es
Estamos hablando de la investigación acerca de la inteligencia artificial. Ahora pasamos un poco a ver cómo podemos usar la inteligencia artificial en el proceso de investigación. La inteligencia artificial se puede utilizar en realidad a través de todo el proceso de investigación, ¿cierto? Por ejemplo, en la parte de diseño, en la parte de recogida de datos, que nos pueden ayudar estas herramientas a analizar grandes conjuntos de datos, a identificar patrones, a predecir escenarios cuando estamos haciendo el análisis de datos, y también para la difusión de los resultados, para las traducciones, etc. Obviamente, la inteligencia artificial puede ayudar, puede ser una herramienta, pero no debería reemplazar bajo ningún concepto a un investigador humano. Y de hecho aquí se abre un debate muy interesante, ¿no? Hay un grupo de académicos, por ejemplo, que sostiene que ChatGPT podría ser considerado un autor de un artículo, mientras hay toda otra parte de académicos que dice que eso no es posible, ¿no? Entonces estas son preguntas éticas que están abiertas, ¿no? Que todavía no tienen una respuesta específica. Otro tema importante que hay que abordar cuando se habla de investigación sobre inteligencia artificial es la desigualdad de género en este tipo de investigación, ¿vale? Como pueden ver en el gráfico aquí a la derecha, la mayor parte de investigadores en inteligencia artificial son hombres. Los temas los temas de inclusión, no solamente de género, sino también de diversidad cultural, socioeconómica, etcétera, y lo vemos después, es fundamental pensar en esto y poder hacer algo para esto, ¿va? Porque solamente fomentando un entorno STEM que sea diverso e inclusivo, vamos a poder generar sistemas de inteligencia artificial que sean justos, imparciales y que sirvan eficazmente a todos los segmentos de la sociedad. Si no, podemos caer en la posibilidad de generar sistemas de inteligencia artificial que sean excluyentes, ¿cierto? Que estén diseñados por ejemplo, hombres blancos de una cierta clase social para hombres blancos de una cierta clase social, ¿cierto? Entonces, a mayor diversidad en estos campos, mayor diversidad en el diseño de estas aplicaciones y por ende aplicaciones más inclusivas. Como les decía antes, ¿no? Lógicamente todo el tema de investigación e inteligencia artificial saca temas éticos, ¿cierto? Em, de momento no hay un entendimiento común, ¿no? De cómo manejar la inteligencia artificial adentro de la investigación. Entonces eso ya es un problema ético, ¿no? No tenemos, digamos, una base común para decir, ok, esto se hace, esto no se hace. Como les decía antes, ¿no? Son preguntas que siguen abiertas. Por otro lado, los algoritmos funcionan, pero nosotros no tenemos garantías de la transparencia de estos algoritmos, ¿no? Muchas veces los algoritmos o las respuestas que la inteligencia artificial generativa te da son falsas, ¿no? Se dice que la inteligencia artificial alucina. Y bueno, ahora pasando un poco a la inteligencia artificial en la administración y gestión de la educación superior. Aquí, como les dije al inicio, hablamos más de inteligencia artificial predictiva que de inteligencia artificial generativa. Y bueno, ¿cómo podría la inteligencia artificial informar la gobernanza institucional? ¿Cierto? Podría, por ejemplo, o sea, las herramientas impulsadas por inteligencia artificial podrían optimizar la programación de la universidad, ¿no? Rastreando, por ejemplo, cómo se reservan las aulas, o ayudando los horarios, ¿no? O mejorando las estrategias y los procesos de asignación de recursos dentro de la institución. Analizando grandes cantidades de datos para poder informar una mejor toma de decisiones. Obviamente hay ciertas limitaciones en el uso de la inteligencia artificial en la gobernanza, ¿cierto? Primero que nada, la gobernanza de datos a nivel institucional requiere un cambio técnico y organizativo, ¿no? Se necesita personal que sepa utilizar estas herramientas y que sepa interpretar los datos que esas herramientas brindan, ¿cierto? Hay que saber por qué se recopilan los datos y con qué fines y cómo podemos convertir esos datos en un análisis útil y significativo, ¿no? Y además los datos deben ser suficientes y fiables. Entonces, se requiere, digamos, una transformación también a nivel institucional para poder incorporar estos sistemas de una manera ética y eficiente.
¿Qué ámbitos de política se pueden ver más afectados por la inteligencia artificial adentro de las instituciones de educación superior? Pues son el de integridad académica, la ética de la investigación y la transparencia y rendición de cuentas, ¿no? En este sentido, es imperativo que las instituciones de educación superior puedan establecer políticas y regulaciones para garantizar procesos académicos justos y éticos, ¿cierto? Por ejemplo, directrices para prevenir el plagio, detección de contenido generado por inteligencia artificial, garantizar que las tecnologías de inteligencia artificial se utilicen adecuadamente en las evaluaciones de los estudiantes. Además, establecer directrices para garantizar el uso ético de la inteligencia artificial en la investigación, ¿no? Teniendo en cuenta cuestiones como la privacidad, la seguridad de los datos, la mitigación del sesgo, la transparencia, y también hay que proporcionar explicaciones muy claras de cómo se utiliza la tecnología de inteligencia artificial adentro de la institución. Si vamos a pedirle datos a los estudiantes y a los docentes, hay que informarles, ¿cierto? Y también involucrarlos en el proceso de tomas de decisiones en este sentido. Hicimos una investigación este año involucrando a 450 instituciones de educación superior alrededor del mundo y nos dimos cuenta que solamente el 13% de universidades tienen actualmente algún tipo de orientación al respecto, ¿no? Sobre cómo utilizar estos sistemas. Esto indica que hay una falta de comprensión y de agilidad por parte de las instituciones y de hecho es un problema porque hay riesgos e implicaciones no planificadas del uso de la inteligencia artificial en relación con la seguridad, con la diversidad del conocimiento, la equidad y la inclusión, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer a nivel institucional es informarse, es saber, ok, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Para qué me puede servir? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo la voy a aplicar? Acá hay algunos ejemplos de inteligencia artificial aplicada a los servicios de estudiantes, ¿no? Se puede, por ejemplo, generar de nuevo chatbots que puedan dar respuestas instantáneas 24/7. ¿No? En Perú, la Universidad Continental tiene Contibot, que es un bot que proporciona información sobre horarios, calificaciones y cualquier otra información académica en tiempo real a sus más de 60.000 estudiantes distribuidos en 4 campus, ¿no? Este es un ejemplo, me imagino que hay muchísimos otros también bots. La inteligencia artificial también se puede ayudar en todo el proceso de admisión y ayuda financiera, ¿no? Se utiliza siempre cada vez más para las decisiones de admisión y becas, por ejemplo, y puede ser útil para que los solicitantes hagan cualquier tipo de pregunta sin vergüenza, por ejemplo. Obviamente eso también implica ciertos riesgos, ¿no? Porque los algoritmos no están programados para tener en cuenta costos inesperados o emergencias. Entonces, tal vez cuando se hace el trabajo de asignar una financiación a un estudiante y no se tienen en cuenta estas cosas, se puede también llegar a un punto de quiebre donde el estudiante no pueda seguir sosteniendo su propia carrera. Como les decía al inicio, otra de las estrategias es la retención de estudiantes, ¿cierto? La inteligencia artificial se puede utilizar para identificar a los estudiantes con perfiles potencialmente vulnerables que podrían estar en riesgo de abandono, lo que permite después a las instituciones de educación superior también tomar medidas proactivas para poder prevenir esto, ¿no? En la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en Colombia, se utiliza una herramienta de inteligencia artificial con datos agregados para identificar qué niveles de bajo rendimiento académico temprano y otras variables se relacionan con mayores posibilidades de deserción escolar. Y tiene un 93% de precisión, por ejemplo. Otra de las cosas que hay que considerar cuando queremos incorporar estos sistemas en la institución es todo el tema de TI, ¿cierto? Los presupuestos de TI y la escalada de TI necesitan reducir los costos de implementación de la inteligencia artificial en el campus, pero evidentemente hay un grandísimo trabajo que hacer, ¿no? No solamente a nivel de recursos técnicos, sino también a nivel de personal, ¿no? Si se quiere incorporar un sistema de inteligencia artificial a nivel institucional. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Algunas iniciativas para integrar la inteligencia artificial en las políticas de las instituciones de educación superior.
Por ejemplo, en la Universidad de Helsinki, en Finlandia, hay comités específicos de ética de inteligencia artificial que supervisan las implicaciones éticas de la inteligencia artificial en la investigación y la enseñanza. Entonces, los proyectos de inteligencia artificial se evalúan para que garanticen el cumplimiento de las directrices éticas y para promover las prácticas responsables de la inteligencia artificial. Pasando un poco a conversar de las competencias y habilidades para la era de la inteligencia artificial, hay que tener en cuenta que obviamente va a haber un aumento de la demanda de conocimientos y habilidades de IA en el mercado laboral. Y eso también implica que vamos a tener que actualizar nuestras prácticas educativas teniendo en cuenta este impacto, ¿cierto? Se estima que más o menos 2/3 de los empleos existentes puedan ser susceptibles a algún nivel de automatización de inteligencia artificial. Y si cómo la inteligencia artificial va a estar integrada en nuestra vida cotidiana para todos los profesionales, ¿no? Más allá de las áreas STEM y para todos los ciudadanos, más allá de la educación superior, la capacitación no se debe centrar solamente en temas de inteligencia artificial, sino en meta habilidades, en alfabetización de datos, en ética de inteligencia artificial, en pensamiento crítico, en creatividad e inteligencia emocional. Ahora vamos a ver rápidamente algunos de estos componentes. Primero, la alfabetización en inteligencia artificial. ¿Qué cosa es? Es la comprensión generalizada del funcionamiento básico, los beneficios potenciales y los desafíos de la inteligencia artificial. Y este es un tema que deberían manejar a nivel básico todos los estudiantes y también todos los docentes, no solamente los estudiantes STEM. ¿Y cómo podemos hacer que esto suceda? ¿No? Pues incluyendo transversalmente en el currículum estas competencias básicas y estos elementos de alfabetización de inteligencia artificial, también en programas no específicos a la inteligencia artificial. ¿Cierto? Además es bueno enfatizar las habilidades que no serán automatizadas, como por ejemplo la creatividad y el pensamiento crítico. La alfabetización de datos, en cambio, es la capacidad del individuo para poder utilizar los datos de manera efectiva, participar de la reflexión crítica, extraer ideas significativas, explorar y comprender los datos. Y aquí la capacitación en alfabetización en alfabetización de datos se puede centrar en el desarrollo de habilidades analíticas y también en enfatizar la capacidad de evaluar críticamente y consumir datos críticamente. Yendo un poco hacia la ética de la inteligencia artificial, digamos que esta es una parte vital de las habilidades transversales necesarias para enfrentar la era de la inteligencia artificial, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, de 51 cursos de educación superior sobre inteligencia artificial, varios de ellos tocan la ética desde varios puntos de vista, ¿no? Desde el sesgo, desde la ley y la política, la consecuencia de los algoritmos, la privacidad, etcétera. Pero esto no sucede en todas las partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en una encuesta realizada a diferentes universidades en África, surgió que solamente el 11.5% de esas instituciones de educación superior ofrecían ética de la inteligencia artificial como curso o programa, ¿no? Y esto, de nuevo, no es solamente hacia los estudiantes, es también para los docentes, para poder entender, ¿no? ¿Qué cosa estoy usando? ¿Por qué? ¿De dónde vienen los datos? ¿No? ¿Qué cosa implican estos datos también? Y una competencia fundamental para esta era es el pensamiento crítico, ¿no? Porque ofrece una manera de guiar a los estudiantes a ser más exigentes con su aprendizaje autodirigido en lugar de fomentar el consumo pasivo de información, ¿vale? En promedio, y este es un dato un poco que a uno lo deja un poco en shock, pero solamente el 45% de los estudiantes universitarios demuestran competencias en pensamiento crítico. Y eso significa que el pensamiento crítico debe empezar a desarrollarse en la educación básica, ¿no? En la primaria, en la secundaria, no recién en la universidad, ¿no? Pero lógicamente las instituciones de educación superior deben continuar desarrollando esta habilidad a lo largo del desarrollo del estudiante. Bueno, ¿cómo se pueden integrar las habilidades de inteligencia artificial en las instituciones de educación superior?
como les dije antes, ¿no? Las instituciones pueden integrar estas competencias en forma transversal en sus programas, pueden diseñar programas específicos relacionados con la inteligencia artificial, desde básicos hasta profesionales, y que puedan ofrecerse también a la comunidad y no solamente a sus estudiantes o docentes, ¿no? Porque la inteligencia artificial nos va a impactar a todos, independientemente si estamos en la educación superior o no. Y hablando un poco de estrategias de apoyo a los docentes, ¿no? ¿Qué pueden hacer las instituciones de educación superior para fomentar un entorno propicio para el desarrollo profesional docente en estos ámbitos? Primero, proporcionar o desarrollar recursos que introduzcan la inteligencia artificial, ¿no? Incluyendo consejos sobre el uso de la inteligencia artificial de acuerdo con las regulaciones de la institución, ¿no? Generar oportunidades para que los profesores, el personal, en general, la comunidad educativa, puedan discutir el impacto de la inteligencia artificial en la institución y co-construir estrategias para adaptar y adoptar la inteligencia artificial. Organizar talleres y otros tipos de eventos de capacitación para aprender sobre las herramientas de inteligencia artificial, cómo usarlas, cuáles son sus limitaciones y cuáles son las políticas de la institución al respecto. Alentar y, si es posible, incentivar al profesorado y al personal a invertir en su desarrollo profesional continuo en relación a la inteligencia artificial, por ejemplo, creando redes o apoyo entre pares o sesiones informales de tutoría. Este desarrollo profesional se puede llevar a cabo en diferentes niveles dentro de la institución, ¿cierto? A nivel institucional, dentro de las facultades, entre facultades. Y como último punto y crucial es proporcionar capacitación a todos los colegas internos sobre ética de la inteligencia artificial. Ahora vamos a ver los desafíos claves para la inteligencia artificial y la educación superior, ¿vale? Y con este argumento vamos a terminar también nuestra presentación. Hasta ahora hemos hablado del potencial de la inteligencia artificial, ¿cierto? Y nadie pone en duda que tiene un gran potencial para impactar la educación superior. Pero también hay muchísimos desafíos relacionados a la inteligencia artificial en la educación superior. Ahora vamos a ahondar en alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales es esta brecha global de inteligencia artificial, ¿no? Hay una desigualdad estructural de acceso a la infraestructura para poder apoyar la inteligencia artificial, ¿cierto? El norte global está mucho más avanzado que no el sur global, y esto también se repercute a nivel de instituciones de educación superior, ¿no? Los países con el PBI más alto también invierten más en investigación y desarrollo de inteligencia artificial. Temas de inclusión y diversidad, como mencionábamos antes, ¿no? Hay una falta de igualdad de género, pero también hay una falta de diversidad racial, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, solamente el 2.4% de los estudiantes que hacen algún doctorado en inteligencia artificial son afroamericanos, mientras casi la mitad son estudiantes blancos, ¿no? En India, los estudiantes en grupos sociales marginados están significativamente subrepresentados en los institutos de tecnología. Por ejemplo, en Brasil también los estudiantes que eligen seguir asignaturas STEM suelen tener una posición socioeconómica más alta. Esto también implica que hay una falta de diversidad de experiencias de vida, ¿cierto? Adentro de toda esta área de inteligencia artificial. Y eso repercute también en el desarrollo de las mismas aplicaciones de inteligencia artificial. Está todo el tema del sesgo de datos, ¿no? Como les decía al inicio, la inteligencia artificial se alimenta de datos, ¿vale? Pero los datos son generados también por seres humanos que tienen sus propios sesgos. Entonces, y si como la inteligencia artificial no puede reconocer, no sabe qué cosa es bueno, qué cosa es malo, qué cosa está bien, qué cosa está mal, no tiene esa capacidad de discernimiento. Esa capacidad la tenemos nosotros, ¿va? Entonces, ese también es un gran problema. Además, por ejemplo, en la elección del conjunto de datos, hay un número muy limitado de conjuntos de datos que se pueden utilizar actualmente para la inteligencia artificial, ¿no? Son solamente 12 conjuntos de datos y 10 de estos 12 se desarrollaron en Estados Unidos, uno en Alemania y uno en Hong Kong. ¿Y dónde queda el resto del mundo? ¿No? ¿Dónde está la representatividad? ¿No? Incluso si pensamos en el idioma, en el lenguaje, el 97.2%
de información que se le da a los sistemas de inteligencia artificial es en inglés, ¿va? Y por eso todos estos sistemas funcionan mejor en inglés. Pero ¿qué pasa con los otros idiomas entonces, ¿no? Ahí hay un potencial de exclusión muy fuerte también. Temas de sostenibilidad. No mucha gente se para a pensar sobre esto, ¿no? Pero los sistemas de inteligencia artificial también crean problemas de sostenibilidad debido al consumo de recursos naturales en su cadena de valor. Hay temas de erosión del suelo, temas de contaminación del agua, de deforestación, sí, de contaminación del aire también. Y además, los centros de datos tienen una huella de carbono de 20 megatones de CO2, ¿va? Que son el 15% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, cuando uno utiliza ChatGPT y está así muy tranquilo, también eso tiene un impacto a nivel ambiental, ¿no? De hecho, se estima que el entrenamiento completo de un modelo de inteligencia artificial con 6.000 millones de parámetros fue equivalente a quemar un vagón de ferrocarril cargado de carbón. Y esto para 6.000 millones de parámetros. ChatGPT 3.5, o sea, ni siquiera el de ahora, la versión pasada, tenía 175.000 millones de parámetros. Y esto es equivalente a la fuente de alimentación mensual de una ciudad pequeña, ¿cierto? Entonces nosotros estamos viendo todo esto y toda la energía que utiliza estos sistemas y a la par hay lugares en el mundo que no tienen acceso a electricidad, ¿cierto? Y ahí uno se va dando cuenta cómo esta brecha puede aumentar exponencialmente. Hay temas también de integridad académica. Lógicamente, ¿no? La mayor preocupación es que haya un riesgo de plagio y trampas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por eso también es vital discutir de la ética del uso de las herramientas de inteligencia artificial y tener regulaciones específicas, ¿no? ¿Puedo usarlo, sí o no? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Para qué no? Es muy importante que las reglas del juego estén establecidas y que se establezcan en conjunto con los docentes y con los estudiantes, ¿vale? Y para hacer frente a los desafíos hay una necesidad de una ética de la inteligencia artificial, ¿va? Que es un conjunto de valores y principios y técnicas que emplean estándares ampliamente aceptados de lo correcto y lo incorrecto para guiar la conducta moral en el desarrollo y uso de las tecnologías de inteligencia artificial. Y es una ética que tiene que ser sostenible, responsable, equitativa, gobernable, rastreable y fidedigna. Para esto, UNESCO desarrolló una recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, que también es un documento de libre acceso que pueden encontrar en la librería digital de UNESCO, UNESDOC. Y básicamente tiene diferentes ámbitos de acción política, ¿no? Como podemos ver aquí en la presentación. Y cómo caen, digamos, cómo se pueden aplicar estas a la educación superior. Por ejemplo, en temas de gobernanza ética y administración, ¿no? Los procesos deben ser transparentes, multidisciplinarios y de múltiples partes interesadas. Se debe promover una participación inclusiva y equitativa en los debates sobre la gobernanza de la inteligencia artificial. En temas de desarrollo y cooperación internacional, hay que utilizar redes existentes o establecer nuevas redes para intercambiar ideas sobre la ética de la inteligencia artificial con otras organizaciones, no solamente de educación superior, sino también de la sociedad civil. En temas de género, hay que aumentar el número de alumnas en cursos relacionados con la inteligencia artificial. Hay que proporcionar incentivos y apoyo a las estudiantes para su desarrollo profesional en este ámbito, ¿cierto? Para mejorar la inclusión, como conversábamos antes. A nivel de cultura, hay que promover las lenguas indígenas y en peligro de extinción que puedan verse afectadas negativamente por la traducción automática y los asistentes de voz. Bueno, aquí nuevamente está el código QR con el cual pueden descargarse el manual para la educación superior que desarrollamos desde UNESCO y ESALC. Esta ha sido, digamos, una presentación resumen de todo lo que van a poder encontrar en este manual. Es de libre acceso, los invito a descargarlo y pues les agradezco mucho el tiempo y espero que haya sido muy útil para ustedes esta presentación el día de hoy. Gracias. Agradecemos a doña Ariana por compartir estas reflexiones en relación con los desafíos y aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación superior.
De esta conferencia podemos rescatar algunas ideas fundamentales. Además, me voy a permitir hacer un acercamiento de estas con el Marco Nacional de Cualificaciones para las Carreras de Educación. La inteligencia artificial está con nosotros desde hace un tiempo atrás y ha tomado auge en los últimos años. Y hago énfasis como un recurso para el aprendizaje y la evaluación de los aprendizajes en educación, específicamente en el aprendizaje y la evaluación personalizados, lo que es esencial rescatar porque desde esta visión el estudiantado se ubica en el centro de estos procesos, idea que fundamenta el diseño y por lo tanto la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones para las Carreras de Educación. Es de rescatar la idea expresada por la señora Valentini en términos de que la inteligencia artificial es una herramienta que no reemplaza al ser humano. Relaciono esto con la importancia de la formación de profesionales en educación como actores protagónicos del proceso de aprendizaje y enseñanza, junto con el estudiantado. Por lo tanto, de su formación inicial y continua en lo relacionado con el uso de la inteligencia artificial como un recurso para la mejora de su quehacer docente y profesional en general. También es un recurso significativo en la investigación para la obtención de datos y el análisis de estos. Rescato al respecto la necesidad del componente ético en el uso de la inteligencia artificial y en la formación del estudiantado y del profesorado. Ese componente ético se relaciona con componentes como inclusión, diversidad y desigualdad, que son presentados por la señora Ariana como parte de los desafíos del uso de la inteligencia artificial en la educación superior. Parte de estos desafíos los constituyen la revisión, actualización y elaboración de lineamientos, normas y reglas claras a nivel de las instituciones de educación superior para el uso de la inteligencia artificial en sus áreas sustantivas. Destaca la señora Ariana, investigación y docencia. En relación con la formación del cuerpo docente y el estudiantado, es fundamental hacer énfasis en las competencias para el uso de la inteligencia artificial señaladas por la señora Valentini. Al respecto, la actualización de las carreras es fundamental es fundamental tomar en cuenta estas competencias. Esto dado que son necesarias para el ejercicio de los profesionales en su realidad laboral. En la formación de profesionales en educación no es la excepción. Lo que se ve reflejado en el Marco Nacional de Cualificaciones para las Carreras de Educación al indicarse resultados de aprendizaje relacionados con el uso de tecnologías para la mediación pedagógica y para la evaluación de los aprendizajes, así como para el desarrollo de competencias necesarias para la vida. La señora Ariana mencionó como necesaria la formación de meta habilidades, destacando la alfabetización en inteligencia artificial, comprendida esta como comprender sus beneficios, potencialidades y desafíos. El desarrollo de habilidades como creatividad y pensamiento crítico, destacando que este se desarrolla desde la formación básica, por lo que desde la formación inicial de profesionales en carreras de educación es fundamental. En relación con la alfabetización de datos, destaca el desarrollo de la capacidad de análisis, uso y evaluación crítico de los datos. Aunado a esto, la ética de la inteligencia artificial. Nos mencionó la señora Ariana que estas competencias se pueden integrar de manera transversal o a lo largo del proceso de formación, o bien que se puede desarrollar a través de actividades formativas específicas. También nos mencionó desafíos, otros desafíos además de los que ya se mencioné anteriormente. La brecha global en relación con el desarrollo de la inteligencia artificial, los sesgos de datos dadas las desigualdades inmersas en el desarrollo de la inteligencia artificial, el impacto de la inteligencia artificial en sostenibilidad y por lo tanto en el impacto de esta en relación con el ambiente, la integridad académica relacionada con la ética de la inteligencia artificial. Agradecemos a la señora Ariana Valentini por compartir con nosotros su conocimiento y a ustedes por acompañarnos esta mañana. Antes de despedirnos, les invitamos a estar atentos de las actividades que se realizarán durante el año 2024 como parte de la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones. Entre estas tendremos un ciclo de charlas por carreras que se desarrollarán una cada mes. Estaremos realizando la divulgación correspondiente mediante correo electrónico del marco y redes sociales institucionales. Buenos días, muchas gracias por su atención.